si Abascal es católico, ¿por qué no se pone en la piel de una persona que lo ha perdido todo? En primer lugar, porque soy un político español y me pongo en la piel de los españoles a los que represento. Pero yo creo que hay una sensación de pérdida del control de nuestras propias vidas, entre los salarios y el precio de la vivienda. Esa distancia es atroz. Necesitas una vida y media para pagar una casa. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad, que es convencer a la sociedad, convencer a nuestros vecinos de la importancia de lo que es una vida humana. ¿Eso qué significa? Para mí, que el aborto es inaceptable. Antes que otras cosas. Algunos dicen, no, queréis meter a las mujeres en la cárcel. No ha habido ninguna mujer en la cárcel por abortar en España en el último siglo. Bueno, yo creo que hay poderosos que tienen comprados a políticos o condicionados a políticos. Es verdad que los que antes votaban a la izquierda han dejado de votar a la izquierda en toda Europa. Y en ese contexto nace una izquierda woke que no tiene nada que ver con las preocupaciones de un trabajador normal. Y no están pensando ni en las cosas del género, ni de los lobbies LGTB, si en los semáforos hay una faldita y un pantalón, si el banquito es arcoíris también. La izquierda está agilipollada. En relación a alguna de las acusaciones, yo tengo que decir una cosa muy clara. Yo no soy de ninguna secta religiosa. Pero Abascal lo ha convertido en una secta, que yo creo que hay que contar, que es la presencia del Yunque ilegal en España. Responder a una mentira es fácil. Responder a 15 o 20 mentiras seguidas nos llevaría demasiado tiempo. ¿Qué es lo que usted piensa de la Agenda 2030? Creo que ya da igual, porque en el 2030 vamos a morir todos. Creo que todas estas agendas globales están construidas con el miedo de la gente. A la de tres. Bien, hoy nos acompaña Santiago Abascal, presidente de Vox. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, un placer estar contigo. ¿Cómo estás? Pues estoy bien, estoy con el alma tranquila. ¿Y cómo es estar con el alma tranquila? Pues yo creo que debe tener que ver con la satisfacción del deber cumplido y con tener la conciencia tranquila. ¿Qué es lo que hace que tu conciencia esté tranquila? Ser leal a mis valores, no traicionarme a mí mismo. Muchas veces hay gente que nos pregunta por la calle, lo he contado varias veces, por favor, no nos defraudes. Y a mí es una pregunta que me desespera un poco contestar, pero que la intento contestar. Voy a veces entre un tumulto de gente que te gritan todos, te quieren hablar, y alguno dice, no nos defraudes. Y me vuelvo hacia él y le digo, para defraudarte a ti, me tengo que defraudar a mí mismo, porque yo no he venido a defender tus ideas, estoy defendiendo las mías, que resulta que coinciden con tus valores y con tus ideas. Entonces no he hecho una encuesta para decir qué tengo que decir. Digo lo que pienso, ¿no? Siempre con inteligencia política. Uno intenta ser correcto casi siempre cuando se expresa, pero yo creo que eso tiene que ver con estar tranquilo con lo que uno hace. ¿Y no es muchísima responsabilidad el hecho de que haya mucha gente que ponga la esperanza en ti? Es gigantesca. Y Gigantesca. Es una responsabilidad inmensa que yo creo que probablemente pocas personas imaginan. Incluso las personas de nuestro entorno más cercano, incluso nuestras familias. Yo creo que a veces pueden no ser conscientes de la responsabilidad que sentimos, precisamente por ese compromiso ante tantas personas. Uno no puede asumir este compromiso y de la noche a la mañana, cuando hay tantas esperanzas puestas no en uno mismo, sino en una organización, pero sí en el liderazgo que se ejerce en ese momento, no puede de la noche a la mañana decir, estoy cansado, me he aburrido, me voy a casa, porque estarías defraudando a mucha gente que espera de ti también una capacidad de resistencia. Y yo soy muy consciente de eso. Por eso puede haber tiempo para cierto desánimo, para cierto cansancio, pero solo para tomar un poco de aire y continuar adelante. Has hablado de valores. ¿Podrías hablarnos de los valores que te inculcaron tus padres de pequeño y que imagino que querrás también inculcarle a tu quinto hijo, que por cierto, felicidades, que nacerá en julio? Muchas gracias. Mis padres nunca han sido unas personas muy teóricas en lo de los valores. Quiero decir, no me han transmitido valores con la palabra, me han transmitido valores con el ejemplo. Entonces, yo soy de una familia muy apegada a la propia familia, que ha dado mucha importancia a la unidad familiar, en un sentido muy amplio también, primos, tíos, y sobre todo he visto en mi casa un gran patriotismo, un gran amor por España, en unas circunstancias muy difíciles. Quizá esto a personas que no han vivido en el País Vasco, cuando tú eres catalán, puedes quizá comprenderlo mejor. Es decir, personas que viven en otro sitio de España, pues, en Burgos, en Salamanca, en Sevilla,
no han visto tan en cuestión lo que es la idea de la patria y de la unidad también. Vuelvo a hablar de la unidad, igual que con la familia. Pero los que hemos vivido esa sensación de que quieren destruir algo que consideramos que es muy importante, pues realmente nos sentimos muy apegados a esa idea. Yo he visto esa idea muy cerca en casa. Y luego la idea también de la fe y del respeto a Dios, pero sin mucha teología, como algo que uno percibe, que sale de los poros y del comportamiento de la familia. ¿Podrías hablar un poco más de ello? ¿Cuál es la relación de Santiago Abascal con Dios? Porque además Vox, bueno, tiene o quiere, pues no sé si dar a luz o lo que sea, ¿no? Las raíces cristianas de Europa, defendéis mucho cristianismo, una España cristiana. ¿Cuál es tu relación con Dios? Bueno, mi relación con Dios es privada. Uh-huh. Es una relación de la que yo no hablo habitualmente. Uh-huh. No por vergüenza ni por cálculo político, probablemente por pudor. Claro. Y probablemente va a seguir siendo así, incluso en esta entrevista. Uh-huh. Dicho lo cual, yo represento un partido político, no a una facción religiosa. No considero que mi responsabilidad sea el proselitismo religioso. Creo que hay otros hombres y mujeres con gran mérito que se dedican a eso. Yo trato de comportarme de acuerdo a esos valores Uh-huh. en los que creo. Y presido un partido en el que hay mucha gente que no es religiosa. Y creo que debe seguir siendo así. Un partido no puede ser confesional. Uh-huh. Creo que en Vox tiene que caber gente muy distinta. Hay gente que tiene fe, gente que no tiene fe. Ese no puede ser el hecho diferencial para Vox. Uh-huh. Es que había gente, bueno, cuando anunciamos que le íbamos a entrevistar, hubo mucha gente que nos habló de la caridad y nos decían el discurso de Vox a veces puede ser como más de ataque, más de tal. Entonces es porque quizá la gente, esto que decían, lo que es de Dios es de Dios, lo que es del César es del César. ¿Podrías hablar un poco de ello? Bueno, yo alguna vez he hablado precisamente de esas referencias, ¿no? Y creo que las fronteras son del César, por ejemplo, porque quizá la cuestión de la caridad para Vox, cuando somos atacados por ella, tiene que ver con la perspectiva que algunas personas tienen de la inmigración. Y yo he podido hablar de estos asuntos incluso con el cardenal Sara. Yo sé lo que opinan muchos cardenales sobre la cuestión de la inmigración. Y hay un gran debate en la Iglesia sobre este asunto. Y yo no siento ninguna contradicción. De hecho, creo que la caridad bien entendida empieza por el prójimo, por uno mismo también, y por los más cercanos, por la familia, por los vecinos. Hay mucha caridad malentendida, de esos que están sentados con el mando del televisor y los pies encima de la mesa y ven las oleadas de refugiados, supuestos en muchos casos. Dicen, no, que entren todos, ¿no? Y que entren todos y que los atienda quién y con qué consecuencias económicas, sociales, de convivencia, para la seguridad, para los servicios públicos. Es decir, hay mucha caridad malentendida de los pies encima de la mesa y el mando del televisor, de gente que luego sale de la puerta de su casa y no es capaz de subirle las bolsas a una vecina anciana. Claro. Y yo estoy contra la hipocresía. Y yo no creo que la inmigración masiva, que la inmigración brutal que padecemos sea buena para nosotros. Creo que es mala para nosotros y mala para los países de procedencia. Y por lo tanto creo que no es incompatible con la caridad, al contrario. Es que hay gente que piensa, claro, si Abascal es católico, ¿por qué no se pone en la piel de una persona que lo ha perdido todo, que está en Marruecos, que quiere cruzar la frontera, que quiere buscar un sitio mejor, ¿sabes? En primer lugar, porque soy un político español y me pongo en la piel de los españoles a los que represento, muchos de los cuales lo están pasando muy mal. Y por eso digo que la caridad empieza por uno mismo, a través de una serie de círculos concéntricos. ¿Qué pensaríamos de un padre que le quita a sus hijos lo que no tienen en la nevera para dárselo a los hijos del vecino? Pensaríamos que no está cumpliendo con su responsabilidad. Y yo creo que eso no tiene nada que ver con falta de caridad ni con una contradicción con el cristianismo. Si quieres, vamos al inicio, al Santi más joven, ese Santi de 10, 15 años. Me gustaría que nos hablaras, por favor, de tu juventud, de cómo era el Santiago Abascal de joven. Yo tenía una juventud feliz, en contra de lo que mucha gente pueda pensar, porque quizá la historia que se sabe de mí, de mi juventud temprana, es una historia de persecución, de amenazas. Pero a mí eso no me ha hecho ser infeliz. Yo no
no me considero traumatizado. Lógicamente eso afecta a tu vida, la marca en esos instantes y altera tu personalidad o la moldea de una manera clara para el futuro. Y yo creo que todo eso me caracteriza. Pero no solo no me considero traumatizado por ello, sino que me considero más fuerte por ello. Ujú. Y de verdad he sido feliz. Yo pues, he vivido en un pueblo pequeño, he podido jugar con tranquilidad, he podido tener amigos, disfrutar de mi familia, de mis primos, he podido tener muchas aficiones, he podido disfrutar de la naturaleza, he podido reír. No, o sea, no cambiaría mi juventud por nada. ¿Y qué es lo que más te gusta o lo que más te gustaba hacer cuando eras joven? El contacto con la naturaleza, Ujú. que es probablemente lo que echo más en falta en estos momentos. Cuando tienes la oportunidad, ¿a dónde vas? Al monte, al monte. Ujú. Cuando tengo la oportunidad, me gusta salir a la naturaleza, a caminar. Es lo que más me gusta. Bueno, y cuando no tengo la oportunidad, estoy en casa a cuidar plantas, que es lo más cercano que tengo a la naturaleza. Bueno, cuidar plantas no, arbolitos, Ujú. bonsáis. ¿Y crees que es importante que la gente joven tenga contacto con la naturaleza? Porque no sé si, es que no me acuerdo dónde lo vi, pero era como que la media de el uso de pantallas era de más de 6 horas por bueno, la gente joven aquí en España, etcétera. Bueno, yo creo que eso nos afecta a la gente joven Ujú. y a los Y que a no los somos tan mayores. jóvenes. Ujú. Yo creo que el contacto con las pantallas es muy grande y eso tiene sus ventajas probablemente, pero también sus desventajas. No obstante, yo creo que es necesario el contacto con la naturaleza Ujú. porque es parte de la realidad, igual que es necesario el contacto con las realidades de otros que están cerca, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que vive en sitios donde solo ve una realidad. Vive gente que vive en una gran ciudad y piensa que los filetes vienen de una fábrica. Estoy simplificando y sé que no es así, porque te lo explican en el colegio, pero que no han visto jamás una granja, no han visto cerca animales. Chavales de familias humildes que igual no han podido viajar, no han podido salir de sus barrios, de sus entornos. Y bueno, yo creo que es una pena que estén alejados de esa realidad que es tan importante conocer. Incluso chavales de familias no tan humildes que no conocen otras realidades diferentes, ¿no? La de esos barrios donde hay dificultades de convivencia, donde hay familias que no llegan a final de mes. Yo creo que conocer la naturaleza o conocer la realidad social de otros es necesario para nuestro crecimiento como personas. Ujú. En España el número de hijos por mujer es 1, muy poco, creo que era 1,19 en el 2021. ¿Por qué crees que ocurre esto? Porque hay mucha gente que yo creo que quiere tener más hijos, pero es muy difícil. No sé si se dan políticas para ayudar. Bueno, yo creo que hay varias razones. Ujú. Ahora voy a hablar de la cuestión económica, de las dificultades que tienen muchos jóvenes, pero también hay una parte relacionada con el hedonismo, con todo lo que recibimos a través de las pantallas, de la televisión, el mensaje de que bueno, nosotros estamos aquí para disfrutar, para vivir nuestra vida, para aprovechar el momento y luego no hay nada más. Entonces yo creo que esa falta de esperanza que tiene mucha gente, esa falta de... que no siempre está relacionada con la falta de fe, pueden ser dos cosas distintas, pues lleva a mucha gente a querer disfrutar de su vida únicamente y a no tener una sensación, una convicción de trascendencia. Ujú. Cuando hablo de trascendencia no solo hablo de fe. Sí, 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 sí. Creo que se puede tener un sentido de la trascendencia sin tener fe, porque se puede creer que lo que hacemos nosotros tiene ecos en la eternidad, como se suele decir, o queda para otras generaciones. Yo creo que eso es lo que a nosotros nos distingue de los animales, que sabemos que hacemos cosas pues, de las que no vamos a poder disfrutar, que van a disfrutar otros. Y creo que quizá los que tenemos hijos pues somos especialmente conscientes de ello, ¿no? Probablemente no habríamos tenido el aguante que tenemos en política algunos si tuviésemos esa falta de esperanza, si pensásemos que lo que hacemos lo hacemos para nosotros. Si mi ambición fuera la de ser presidente del gobierno, pues lógicamente podría llegar a tirar la toalla, porque diría, es muy difícil conseguirlo, llegará algún día, no llegará. Uno empieza a hacerse esas preguntas y dice, pues voy a dedicarme a otra cosa. Pero mi ambición no es esa, mi ambición es dejar algo mejor a mis hijos. Yo sé que puede parecer una frase hecha, pero es pura convicción, es lo que de verdad me mueve. Y lo que explica que, por ejemplo, Vox haya seguido desde el año 2014 adelante con unos resultados electorales durante 6 años casi ridículos, sin ningún tipo de representación, y siguiéramos lanzando un mensaje. Creíamos en él y creíamos que ese mensaje algún día llegará a ser mayoritario.
Porque además tenemos la convicción de que no lo hemos inventado. Puede que haya una sigla que hayamos inventado, pero solo eso. Probablemente las ideas, los valores que estamos defendiendo, no digo las propuestas concretas, que algunas responden a problemas sobrevenidos de la actualidad, pero los valores profundos que estamos defendiendo en realidad los hemos recibido. Y a través de un nuevo vehículo, que es un partido político, tratamos de transmitirlos y de hacerlos mayoritarios. Y sobre las políticas económicas que hemos dicho de por qué no se tienen... Estamos hablando de la demografía, que me parece, no es que me parezca un asunto importante, me parece probablemente el más importante, porque afecta a nuestra propia antropología. Es decir, si estamos aquí solo para disfrutar y no tenemos que pensar en nuestra reproducción, en continuar adelante, pues estamos condenados a la extinción. Sé que esto también es una simplificación, ¿no? Pero si todos tomáramos la decisión de simplemente disfrutar de nuestro sueldo, dedicarnos a viajar con nuestra pareja y decidimos no tener hijos, pues porque solo queremos disfrutar o porque pensamos que el mundo que les va a quedar es un mundo sombrío, pues realmente estaríamos condenados a la extinción. Quiero decir, hay algo cultural, algo antropológico negativo que está cambiando la mente de muchas personas. Dicho lo cual, la economía no ayuda. Mis padres en el año 75 compraron una casa de protección oficial, de esas que tenían el símbolo del Instituto Nacional de la Vivienda, que ahora con la Ley de Memoria Histórica ha sido eliminado de todos los portales, y que permitieron a muchas familias comprar una casa y pagarla en muy poco tiempo, porque no había una diferencia tan atroz entre los salarios y el precio de la vivienda. Hoy, por distintas circunstancias, las políticas de la vivienda, el hundimiento de los salarios, la pérdida de poder adquisitivo, esa distancia es atroz. Necesitas una vida y media para pagar una casa, prácticamente. Incluso cuando, en el mejor de los casos, ya cuando la pagas, como la jubilación no es suficiente, necesitas volver a hipotecar la casa, que se le acaba quedando un banco para recibir un ingreso adicional al de la jubilación. Yo creo que eso ha complicado la vida de la juventud y probablemente les ha hecho caer en la desesperanza. Piensan que no van a poder ser propietarios, piensan que van a tener dificultades para tener un trabajo estable que les permita tanto acceder a una vivienda como formar una familia. Y eso está también detrás de la caída de la natalidad, no tengo ninguna duda. Porque hay muchos jóvenes que querrían hacer como hicieron sus padres y sus abuelos, formar grandes familias y poder tener raíces, tener un trabajo allí donde nacieron, estar cerca de sus padres, de sus abuelos, acompañarles el resto de su vida. Y eso es algo que se está desvaneciendo poco a poco, como consecuencia pues en gran medida de la globalización, que tiene cosas positivas y cosas negativas. Otra cosa es el globalismo como ideología, ¿no? Pero yo creo que hay una sensación general en las clases medias occidentales de pérdida del control de nuestras propias vidas, que están al albur de decisiones que se toman muy lejos de nosotros y que nos afectan de una manera dramática. Y siguiendo con el tema de la natalidad, el año pasado... Yo pensaba que ibas a hacer una entrevista política. Estamos aquí... Bueno, es que me interesa, es que política... Además, teniendo en cuenta... Ningún problema. Vale, bueno, venía aquí dispuesto a lo que fuera, pero por eso. me he dado cuenta que hemos entrado en profundidades. Sí, es que queremos que sea una entrevista un poco distinta. Y ya te he comentado que... Vale, muy bien. Bueno, siguiendo con el tema de la natalidad, el año pasado se abortaron, creo que hubo 100.000 abortos. Entonces, en el caso de que usted pudiese cambiar las cosas, ¿cómo lo haría en el caso de que quiera pues eliminar el aborto? Claro. Bueno, yo creo que estamos ante un asunto realmente complejo para la sociedad y donde nuestra posición es minoritaria y debemos saberlos. Yo creo que hay países como Polonia y Hungría que sin hacer grandes cambios en la legislación del aborto han conseguido la disminución drástica del aborto. Por ejemplo, en Hungría, y es un asunto puramente económico, en cuanto uno tiene 4 hijos, no paga el impuesto de la renta de por vida. Y eso ha llevado a muchas familias a querer tener más hijos. Pero yo creo que no solo estamos hablando de un asunto económico. Estamos hablando de un asunto cultural, un asunto básico de lo que nos hace hombres y mujeres. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad que es convencer a la sociedad, convencer a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de clase, de la importancia de lo que es una vida humana.
de lo que significa lo que una mujer, lo que una madre lleva dentro. Y no admitir ningún tipo de banalización sobre eso. ¿Eso qué significa para mí? Pues que el aborto es inaceptable. Y que las administraciones tienen que hacer todo lo posible para que allí donde hay desesperanza de una madre que se ve a veces obligada a una situación que probablemente ni ella quiere, que está obligada por su familia, por su entorno, por sus amigas, por el padre, a tomar una decisión tan dramática, haya esperanza, haya información, asistencia y alternativas. Yo creo que es mucho más importante hacer eso antes que otras cosas. Algunos dicen, no, queréis meter a las mujeres en la cárcel. Mira, no ha habido ninguna mujer en la cárcel por abortar en España en el último siglo. En el último siglo. Y yo creo que ese no es el debate. Entonces luego no es el debate que queremos. Ese es el debate que quieren aquellos que quieren justificar el aborto. Aquellos que han convertido el aborto en un método eugenésico y en un método anticonceptivo. Y que nos han llevado a esos números dramáticos que tú decías, que estoy seguro que en el futuro serán vistos con vergüenza por otras generaciones. Si desde luego la sociedad y las naciones van a mejor, y serán vistos como los sacrificios, como hoy vemos los sacrificios humanos. Pero yo creo que hace falta una batalla cultural importantísima para cambiar eso. Y nosotros estamos dándola, con toda convicción y con toda dificultad, porque a mí en muchas entrevistas me preguntan por esto, y tú sabes cómo preguntan los que son partidarios del aborto. No, pero en el caso concreto de tal, siempre te llevan a algún caso extremo, lacrimógeno, donde todos somos capaces de ponernos en la posición de la otra persona, pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de si hay una vida humana o no la hay. Ha hablado un momento de aquellos. Entonces, yendo a... Bueno, hemos hecho algunas entrevistas y hay gente que nos habla de que hay unas élites o hay unos bancos o unas farmacéuticas o como que hay gente que controla a los políticos, a todo el mundo. ¿Qué piensas de todo esto? O sea, ¿realmente hay alguien que desde Bruselas y las altas esferas pues decide el fin de la humanidad? Bueno, yo creo que hay poderosos que quieren seguir siendo muy poderosos y que son muy influyentes y que tienen comprados a políticos o condicionados a políticos. No creo que haya un conciliábulo en una habitación en penumbra con unos tipos con mandiles donde se decida el futuro de la humanidad. Francamente, yo no creo en una conspiración. No hablo de eso. Perdón. Hablo de una realidad. Es decir, hay millonarios privilegiados que comen chuletones, pero que promueven la carne sintética. Hay millonarios que dicen que tenemos que dejar de viajar mientras viajan en aviones privados. Hay gente muy poderosa que ha encontrado en la soberanía de las naciones su mayor obstáculo para tener poder. Y por lo tanto hay una estrategia de gente muy poderosa, que son élites de multimillonarios, élites de políticos que están en las instituciones supranacionales, que tienen un interés, ellos mismos, en ser más poderosos y por lo tanto toman todas las medidas políticas necesarias para que eso vaya ocurriendo. ¿Cuáles son los mayores obstáculos para ese gran poder? La familia, la soberanía de las naciones y la libertad del hombre como la entendemos algunos. Hay un complot, Yo no creo que haya una conspiración. Lo que sí creo es que existe el bien y el mal. Y yo tengo fe. Y con eso te lo digo todo. Hay un mal. Y ese mal también se introduce en la política. Y cambiando un poco de tercio, has tenido reuniones con Netanyahu, con Meloni, con Le Pen, con Orbán, con muchos políticos que están empezando a gobernar pues, países de Europa, de todo el mundo. Pero yo me preguntaba, realmente Meloni y Le Pen tienen bastantes cosas que son distintas, y lo mismo con Orbán, y lo mismo con Milei, y lo mismo con Nayib Bukele. Entonces, ¿cuál es tu ideología? O sea, exactamente qué es lo que tú piensas. Porque antes estabas en el Partido Popular, luego fundaste Vox, entonces, ¿exactamente qué piensas? Bueno, yo en realidad me voy del Partido Popular porque creo que el Partido Popular traiciona aquello en lo que yo creía. Claro. Entonces, y realmente me voy del Partido Popular en un momento en el que el Partido Popular tiene mayoría absoluta.
Yo no cambio mis posiciones. Bueno, uno evoluciona a lo largo de su vida. Yo había cosas que hace un tiempo tenía menos claras y hoy tengo más claras. Hay problemas que antes no existían y ahora existen de una manera más evidente. Estoy pensando, por ejemplo, en la inmigración masiva y sobre todo la inmigración procedente de países islámicos. Esto se está acelerando de una manera dramática en toda Europa. Esto a algunos nos lleva a posiciones mucho más firmes. Yo antes podía tener claro que el asunto de las autonomías y el poder regional era un problema. Hoy lo tengo mucho más claro. Pero yo no he cambiado de ideas y de convicciones. Es verdad que yo llego a la política como consecuencia de una reacción en defensa de mi propia libertad personal, la de mi familia, la defensa de mi vida y mi posibilidad de ser español en mi tierra sin que me asesinaran. Y probablemente sin pensar en otras muchas cosas. Yo, de hecho, te diría que me he formado en la política. Ha habido planteamientos sobre los que yo no tenía una noción, sobre los que no había oído hablar. Tú antes me has preguntado por el aborto. Pues era un asunto, un debate que no ha estado en mi adolescencia en ningún momento. No he conocido en mi entorno esos casos. No se había producido un debate en los sitios donde yo había estado sobre esa cuestión. Te he puesto ese ejemplo porque hemos hablado de él. Podría hablarte de otros muchos asuntos en los que yo no había pensado. Pero a lo largo de los años, yo empiezo con 23 años siendo concejal en un pueblo en el que los del pueblo no querían ser concejales y eso significa que me ponen escolta permanente. Entonces yo estaba absolutamente centrado en esa cuestión. 25 años después, pues hay otras muchas cosas que yo he ido conociendo y sobre las que he ido tomando una posición. Dicho lo cual, nuestros aliados internacionales tienen coincidencias con nosotros. ¿Cuáles? Probablemente las que te he dicho. La libertad personal, la soberanía de las naciones, la protección de las fronteras, la oposición a las ideologías globales, Agenda 2030, Pacto Verde, todas esas decisiones que se toman en las instituciones supranacionales y que afectan a los estados y sobre todo afectan a los pueblos y a las clases medias y más desfavorecidas. Y en eso coincidimos. Evidentemente no pensamos en todo igual. Me planteabas discrepancias entre ellos y mías con ellos, pero eso no es lo importante, porque nos respetamos en nuestras diferencias y probablemente en nuestros diferentes intereses. Los intereses de Francia y de España en algunos aspectos serán contradictorios. ¿Eso significa que yo no puedo tener una alianza con una política francesa? Yo creo que no, porque coincidimos en la defensa de nuestras propias soberanías frente a otras entidades globales, por ejemplo. Entonces yo creo que es sencillo de explicar y que Vox ha logrado, además, aunar fuerzas que aparentemente no tienen mucho que ver entre ellas, aunque tienen más que ver que lo que muchos se pueden pensar. ¿Y hay alguno de ellos con el que sientas más afinidad? No sé si porque lo conoces más, a Meloni quizá la conoces más que a Netanyahu. Claro. No, evidentemente mi trato con Giorgia Meloni es un trato muy cercano, de gran amistad, igual que con Javier Milei. También ayuda mucho la lengua. Cuando la lengua es la misma o cuando hay una italiana que habla también español como Giorgia Meloni, eso se facilita sin ninguna duda, ¿no? Y es una amistad ya de varios años. A pesar de la lengua también hay una gran conexión y una gran amistad con Víctor Orbán, que es un pedazo de líder político como muy poca gente puede imaginar. ¿Y por qué, cambiando un poco de tema, por qué ahora parece... Bueno, no sé si crees que ahora los obreros, en vez de votar tanto a la izquierda, votan a la derecha. Ahora está habiendo como una especie de cambio en Europa, como que el péndulo está volviendo a la derecha, ¿podría ser? ¿O nueva derecha? Bueno, no es que lo crea, lo afirmo. Sí, realmente yo huyo un poco de las etiquetas, de todas formas, del concepto de derecha, porque creo que las etiquetas no ayudan a entender lo que de verdad son los partidos y qué es lo que hay detrás de la gente que les vota. Probablemente ayudan a los periodistas a escribir más rápidamente y a ponernos una etiqueta a todos. Yo normalmente no me identifico con las etiquetas que me ponen, pero tampoco me dedico a ponerme otra etiqueta. Es decir, yo suelo decir, defender la libertad del hombre, la libertad de las familias para educar a sus hijos, la libertad para poder disfrutar del fruto de tu esfuerzo sin unos impuestos abusivos, la protección de las fronteras, que son las paredes de nuestro hogar, la unidad de nuestra patria, el orden en las calles. ¿Eso es de derechas o de izquierdas? Pues no lo sé, porque yo estoy convencido que hay muchas personas de izquierdas que escuchan estas frases y dicen, yo también estoy de acuerdo. Y creo que a veces las etiquetas sirven para dividirnos. Dicho lo cual,
es verdad que los obreros fabriles, los asalariados, los trabajadores del campo, que antes votaban a la izquierda, han dejado de votar a la izquierda en toda Europa. Y en España también está empezando a ocurrir. De hecho, la irrupción de Vox en Andalucía hace 5 años, que algunos decían, llega para dividir el voto, desunidos no podemos echar al socialismo. No, cuando no pudieron echarlos fue unidos. Un único partido unido durante 40 años, es decir, todo el periodo democrático, fue impotente, incapaz de poder echar a los socialistas de Andalucía, a pesar de la corrupción socialista, a pesar del clientelismo. Bueno, eso probablemente operaba en contra del cambio. De repente aparece otro partido, que es Ciudadanos. Esos dos partidos tampoco lo logran. Y aparece un tercero en acción, es decir, el desastre, la división total de la alternativa. Y justo se produce el cambio. ¿Por qué? Entre otras razones, porque a nosotros nos votó mucha gente que antes había votado a la izquierda, o gente que se abstenía. Nos votaron personas de barrios humildes que vieron que la única respuesta a la inmigración masiva, que a ellos les había supuesto problemas de convivencia, la daba Vox. Nos votaron muchos hombres o mujeres familiares de esos hombres perjudicados por las leyes de género, acusados en denuncias falsas, y nos votaron. Nos votaron muchos hombres que se sentían criminalizados por su vida en el campo, relacionada con la caza, con la tauromaquia, con la agricultura, y que de repente vieron una defensa firme, y que antes votaban a la izquierda. Y en Europa ha pasado de una manera muy evidente. ¿Qué le ha ocurrido a la izquierda? Cuando cae el muro de Berlín, el concepto lucha de clases empieza a desaparecer y la izquierda busca otros asuntos para dividir a la sociedad. Antes ellos dividían a la sociedad en clases. Deciden dividir a hombre y mujer, a gente contaminante con gente no contaminante. Es decir, abren otras batallas, que es la medioambiental, siempre desde un punto de vista del sectarismo y del enfrentamiento, la de sexos, la de los pequeños grupos de interés. Y en ese contexto nace una izquierda woke que no tiene nada que ver con las preocupaciones de un trabajador normal, que no se siente identificado. ¿A qué votan los trabajadores? A quien les defiende en sus principales preocupaciones, que son unos salarios decentes, seguridad en las calles, un futuro para sus hijos, y no están pensando ni en las cosas del género, ni de los lobbies LGTB, si en los semáforos hay una faldita y un pantalón, si el paso de cebra es arcoíris, si el banquito es arcoíris también. Hay gente que no se mete con nadie, que no criminaliza a otras personas por la orientación sexual que tienen, pero que no entienden a la izquierda, que se han sentido totalmente traicionados con las teorías de la raza, del género, es decir, con los nuevos modelos de confrontación de la izquierda. La izquierda está agilipollada. Le ha resultado eficaz. Pero la izquierda va camino del desastre. Y por eso hay una gran reacción en todo el mundo, en diferentes versiones, con diferentes estilos, con diferentes personajes, ¿no? Desde Trump, Milei, Marine Le Pen, Giorgia Meloni. Y yo creo que esa reacción va a ir a más, se va a consolidar en el tiempo. ¿Y qué piensas, por ejemplo, de Alvise Pérez? Que hay muchísima gente que nos pidió que te preguntáramos por él, si también puede dividir, si no, si... Bueno, yo no voy a caer en el discurso ese de la división, que es tan injusto y que ha hecho el Partido Popular contra nosotros. Y de hecho acabo de decir que el voto no es de nadie. Entonces, por lo tanto, yo pienso que los españoles tienen derecho a reaccionar frente a la inseguridad, frente al ataque a la unidad de la patria, frente a la corrupción, frente a todo lo que está pasando en España, como consideren que tienen que hacerlo. Votando al Partido Popular, votándonos a nosotros, votando a otras opciones nuevas. Por lo tanto, yo solo tengo palabras de respeto y de consideración a las personas que han elegido otra opción en estos momentos para reaccionar. Creo que eso es lo único responsable y es lo que siento, además. Quienes también parece que han optado por otra opción son muchos oyentes de radio que ya no escuchan el radio, o mucha gente que le seguía a usted y por lo que ha comentado Federico pues ya no le sigue tanto. Es que tuvimos a Federico Jiménez Los Santos y nos comentó varias cosas, porque yo le pregunté ¿qué le pasa a Federico Jiménez Los Santos con Vox, el Yunque y Tizona y no sé qué? Y entonces él me dijo varias cosas que me ha apuntado, que si quieres te leo. Y él me comentó que yo cuento cosas de Vox que creo que hay que contar, que es la presencia del Yunque y luego la dependencia terrorífica del grupo de Julio Ariza. Yo no le debo nada a Abascal y Abascal a mí sí. Desde que publico el libro del Yunque, Santiago prohíbe que nadie venga a radio. También dijo que
también dijo que, bueno, que ha echado todos los liberales y los fundadores de Vox y solo queda usted. Y yo con Vox no he tenido nada, pero a mí quien me busca me encuentra. Luego habló de Kiko Méndez Monasterio y dijo también que él quiere la paz con usted, que llevamos un año así y que no se arregla. Y no se arregla porque Abascal no quiere. Hace poco Kiko llamó para ver si podíamos hacer las paces y Federico dijo que de acuerdo, pero que venga a mi programa y tan amigos, pero si no viene, que no sé qué. Responder a una mentira es fácil. Responder a 15 o 20 mentiras seguidas nos llevaría demasiado tiempo. Esto es lo que nos dijo... Sí, por eso. No voy a entrar en cada una de ellas. En todo caso, durante todo este tiempo hay muchas intentonas de control de Vox por parte de medios de comunicación, de grandes empresas, de otros partidos políticos, y siempre han fracasado. Vox no va a controlarlo a nadie. Vox lo va a controlar sus dirigentes, sus militantes y sus votantes. Y curiosamente los mayores ataques contra Vox están viniendo de medios procedentes del Partido Popular, de medios afines al Partido Popular. Es curioso porque esta estrategia ya la ensayaron el 23 de julio, con los resultados que conocemos. Sánchez sigue gobernando, porque los medios afines al Partido Popular se dedicaron durante todos esos meses a criminalizar a Vox, a intentar hundir sus perspectivas, porque pensaban que les iban a votar todos a ellos. Y la realidad es que no hemos logrado sumar y que hoy Pedro Sánchez sigue en el poder. En relación a alguna de las acusaciones, yo tengo que decir una cosa muy clara. Yo no soy de ninguna secta religiosa, ni por supuesto de ninguna secta liberal-leninista. Y también me gustaría entonces preguntarle si a usted... Es que yo creo que también los votantes de Vox y que escuchaban en radio están como dolidos, porque claro, siguen a Federico, siguen a Santiago y le da pena que haya como una pelea. Entonces... No hay una pelea. Vale. No hay una pelea. Solo hay una agresión unilateral a la que nosotros no hemos respondido, ni vamos a responder. Santiago, también ahora dentro de poco será el 2030, hay gente que habla mucho de la Agenda 2030, hay gente que habla incluso de la Agenda 2050, que no sé si ya incluso están empezando a prepararla, etcétera. ¿Qué es lo que usted piensa de la Agenda 2030? Creo que ya lo ha comentado varias veces. Yo creo que ya da igual, porque en el 2030 vamos a morir todos. Decían que nos íbamos a chicharrar, ahora dicen que va a llegar una glaciación en el 2030. Dicen incluso que los cambios de temperatura naturales van a ser decisivos para esa, no sé, decían que era culpa del hombre. En fin, hay muchos chamanes del fin del mundo desde hace mucho tiempo, desde hace décadas. Algunos ya anunciaban la catástrofe que se iba a producir en el 2000, en 1980. Bueno, algún día llegará el fin del mundo. Pero ¿qué hacemos con todos esos chamanes del fin del mundo que anuncian el fin y luego fracasan? No sé. ¿A qué hoguera les echamos? ¿Qué responsabilidad asumen? Y yo creo que hay muchos chamanes de esos en la política, o que influyen en la política. Y creo que todas estas agendas globales están construidas con el miedo de la gente. Con el miedo de la gente a las catástrofes naturales, a las epidemias, y solo tienen una intención de control, de dominio, de poder. La Agenda 2030, vuelvo a lo de antes, solo persigue la destrucción de la soberanía de las naciones. Solo persigue el gobierno mundial. Por cierto, siempre contra las naciones democráticas occidentales. Nunca contra las teocracias islamistas, contra las dictaduras comunistas, que con la Agenda 2030 hacen lo que los demás con el papel higiénico. ¿Qué es la Agenda 2030? Pues un intento criminal de dominarnos, de empobrecernos, de reducir la producción en los países occidentales y de llevarlo a los países en vías de desarrollo, con una consecuencia evidente. Las clases medias occidentales se convierten en clases pobres. Con otra consecuencia, como se aplica directamente sin ningún tipo de referéndum en las naciones, la aplican políticos que a través de la ONU, a través de la transposición de las legislaciones como las de la Unión Europea, llegan a la legislación nacional sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de referéndum, sin ningún tipo de votación, pues es un ataque a las soberanías de las naciones. Es decir, las naciones ya han perdido el control ante este tipo de agendas. Por eso nosotros planteamos la Agenda España, una agenda patriótica en defensa de nuestros propios intereses, que no significa que estemos aislados, porque lo hemos demostrado recientemente en el Viva 24, siendo probablemente el Partido de España que ha logrado la convocatoria de líderes internacionales más grande que se ha hecho en España en las últimas décadas. No creo que ningún partido en España
pueda mostrar esa interlocución con muchos líderes. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros seamos patriotas no significa que estamos aislados del mundo, todo lo contrario. Pues ya para ir terminando, me gustaría que nos contara cuál es la herencia que quiere dejar a sus hijos. O la España que quiere dejar a sus hijos. Una España unida y una España con libertades. Una España en la que mis hijos sean iguales a los hijos de otros. En la que no haya castas de políticos privilegiados. En la que no haya castas regionales. En la que puedan ejercer la libertad ampliamente para opinar, para bromear, para hacer poesía, para cantar, para educar a sus hijos, para disfrutar de aquello que ganen con su esfuerzo sin que se lo arrebate el Estado. Y una España unida como la que hemos recibido y como la que generaciones de españoles conquistaron y recuperaron con mucho esfuerzo y con mucha sangre. Pues ya para terminar, ¿qué consejos daría a toda la gente joven y no tan joven que escuche esta entrevista? Bueno, yo creo que si escuchan la entrevista, ya he dado todos los consejos, en realidad. He dicho muchas cosas, he explicado algo que tiene que ver con el sentido de nuestras vidas, pero sobre todo les diría que no tengan prisa, que sean perseverantes y que no busquen los beneficios para ellos mismos. Que piensen que cuando están haciendo cosas, están haciéndolo también para otras generaciones, para otros que vendrán. Me parece que esa es la mejor forma de caridad. Pues eso es todo. Santiago Abascal, muchísimas gracias por haber estado Muchas este gracias a rato ti. con nosotros. Un placer, Luis. A la de 3.